No me acuerdo cuántos eran, creo que eran más que 50. Bueno, entonces tenemos el punto 2 solidario, los extremos de las 3 barras, va a caer un delta L, que no conocemos. Pero lo importante es que este punto solidario va a permitir relacionar, ¿sí?, las 3 barras, obviamente a través de sus respuestas, tomando como este desplazamiento delta L, la barra L2 va a experimentar un delta L, pero en las barras L1 y L3 va a experimentar un L distinto, el que podemos calcular con este planteo geométrico, donde vemos que si esta barra L3, por ejemplo, se alarga, va a girar un poquito alrededor del punto C, pero recuerden que si este alargamiento es muy pequeño, acá está exagerado, ¿sí? Recuerden que no puede superar el 2,3 por mil, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos una barra de 10 centímetros, estaremos experimentando un alargamiento que no llega al milímetro. Entonces el giro esto es muy pequeño. Cuando hacen el planteo, esto lo pueden considerar que podemos despreciar este giro y por lo tanto vamos a poder considerar que estos son 90 grados y por lo tanto delta alfa es 0 y tenemos solamente este ángulo alfa. De esa manera, delta L3 se puede simplificar como delta L por coseno de alfa. Y obviamente delta L3 es igual a delta L1. ¿Sí? Delta L es delta L2, así que me queda esta ecuación que relaciona los desplazamientos, es una imposición geométrica y de vinculación. Esto va a hacer que imponga sobre las tensiones una condición que se suma a estas dos ecuaciones. Recuerden que yo ahora puedo reemplazar delta L por una formulita que ya conozco, recordando que puedo hacer directamente, lo puedo calcular como el esfuerzo axial, por ejemplo en la N1, por L1 sobre E por el área que tengo en esta barra, si todas las barras son iguales, ¿sí?, o por lo menos a lo largo de una barra la sección no varía, el esfuerzo axial claramente no va a variar, eso estamos asegurados, y el material tampoco. Entonces, Profe, ¿el ángulo no sería alfa más delta alfa? lo que pasa es que acá se está acercando, ¿sí? No estoy tomando el de allá, sino el de acá. Ah, bien. ¿Sí? Fíjate que si no girara, esto quedaría así. ¿Sí? En realidad el alfa es un poquito mayor. A ver, déjame ver. Sí, porque lo tengo que hacer paralelo a esta recta. ¿Sí? Si lo hago así, y esto es perpendicular, este ángulo es el que estoy despreciando. Bueno, entonces, si reemplazamos delta L por esa formulita, recuerden que ya integré, ¿sí? Tenemos el esfuerzo constante, consideramos áreas constantes a lo largo de las 3 barras y el material no varía. Si reemplazamos acá, me queda esta expresión, que es la que puedo sumar como tercera expresión, ¿sí? La tercera, recuerden que habíamos planteado por equilibrio la primera y la segunda, ¿sí? Y ahora tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esto lo pueden volver a plantear, creo que es parte
de los ejercicios de la práctica. Bueno, hay otros tipos de ejercicios. Recuerden que después que hagan las prácticas y practiquen, pues al final vamos a hacer repaso aplicando ejercicios por ahí combinados, ¿sí? Bueno, estas son las respuestas. Creo que están en el PDF que les subí. Está. Ahora vamos a sumar un tema muy importante en ingeniería que tiene que ver con las tensiones de origen térmico. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver en la calle, por ejemplo, como consecuencia de los calores en verano, cómo los pavimentos se rompen. Una consecuencia de la expansión térmica que hacen que los bloques de asfalto hagan tope y experimenten tensiones térmicas muy importantes que hacen que por inestabilidad a compresión, que es algo que van a ver en estática, ¿sí? Todo lo que es pandeo, o flexión excéntrica, se generan roturas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando caliento un componente, sobre todo metálico? Cualquier componente en particular, pero sobre todo cuando trabajen con sólidos, se torna muy importante. Sobre todo sólidos rígidos, porque las deformaciones pueden estar asociadas a tensiones muy altas. ¿Qué pasa? Esta es la ley que ustedes conocen, ¿sí? ¿Se expande? Se expande, pero ¿en qué dirección? Yo tengo acá un X, Y, Z. ¿En qué dirección se va a expandir la viga? En Y no está limitada en X. No, no importa las restricciones. Si ustedes calientan un componente, estamos arrancando con cosas. Yo No, en X. caliento un componente. No miren este que está a la derecha, miren este rojo, un prisma, cualquiera. Una barra, una viga, una barrita. La caliento, ¿qué pasa? ¿En todas las direcciones se expandería? En todas las direcciones se expande, ¿sí? Entonces, yo voy a tener acá un delta T, un delta L, perdón, pero también, si, por ejemplo, si esto es, para simplificar, es redondo, voy a tener un delta de diámetro, ¿sí? Recuerden que si yo tengo deformaciones debido a tensiones mecánicas, si yo solicitaba con un sigma X, ¿qué pasaba con, teníamos un epsilon XX positivo, pero ¿qué pasaba con epsilon y o ZZ? Eran ¿Sí? negativos. Negativo, por Poisson, ¿sí? Por Poisson esto era negativo. Pero ¿qué pasa con la temperatura? Si yo caliento acá, ¿cómo son las deformaciones? Todas positivas. Todo positivo. Todas positivas, ¿sí? Y si enfrío, todas negativas, ¿sí? Y fíjense que yo a partir de esta expresión, si yo divido delta L por la longitud, la que sea, ¿sí? La longitud en el sentido X, en el Y o en el Z sería el diámetro, ¿sí? Esto me da alfa por delta T. ¿Qué unidades tiene esto? Adimensional. Es adimensional, ¿sí? Fíjense que el alfa es 1 sobre temperatura, y además delta L sobre L es adimensional, ¿sí? Claramente, delta L es longitud y acá la longitud la da este L, ¿sí? Estas son deformaciones térmicas. Por ejemplo, eje XX, en este caso, debido a la temperatura, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque acá yo estoy tomando una longitud L, acá estoy tomando un diferencial de X, ¿sí? Un poco lo que les dije anteriormente. Esto es el resultado, ¿sí? De esto, pero a lo largo de todo el L, Claro, de los múltiples diferenciales. ¿sí? Eh, perdón.
esto que está acá, el delta L, es la consecuencia de este diferencial a lo largo del L. ¿Sí? Bueno, si entendieron esto, ¿de dónde sale el delta L? Obviamente no vamos a analizar todo lo que es dilatación térmica. Recuerden que alfa es coeficiente de dilatación térmica, que es una propiedad del material. Cada material tiene un coeficiente alfa que va a hacer que para un determinado delta T se dilate más o menos. ¿Sí? Son propiedades. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio que tiene que ver donde las térmicas y las mecánicas están totalmente acopladas. ¿Por qué es esto? Porque yo tengo un componente que inicialmente está con restricciones de desplazar de los extremos. Por lo tanto, si yo tengo un L inicial y pongo estas dos paredes en los extremos y digo, si yo caliento delta T, estas paredes no permiten que estos extremos no se desplacen. ¿Qué va a pasar? La deformación en X va a ser cero. Se va a Tal cual. expandir para ahí. Claro, se expande para ahí. ¿Sí? Vamos a suponer que en Y acá no tengo rozamiento y se puede expandir todo lo que quieras, y en Z también. Vamos a ver qué pasa en X. Vas a tener un sigma XX. ¿Sí? Va a aparecer un sigma XX, claramente. ¿Sí? Debido a esa dilatación que los extremos no permiten. ¿Sí? Acá el epsilon XX es igual a 0. ¿Sí? Bien. ¿Cómo calculo esto? ¿Cómo calculo las tensiones? Recuerden que las tensiones, sigma XX, es igual a 1 sobre... Perdón, al revés. Muy bien. Es sobre 1 más B, ¿no? No anda nada. ¿Qué pasó? Ahí está. Sigma XX menos nu. Ahí. ¿Sí? Vamos a suponer que las deformaciones por Poisson funciona. Sabemos que esto es 0, esto es 0. Acá no tenemos en este sentido. No hay, y obviamente no tomamos en cuenta la singularidad para nada. Vamos a suponer que esto desliza, no hay ningún tipo de rozamiento, no hay tensiones en Y, en Z. ¿Sí? Bien, entonces me queda solamente esto. Es como si fuese un ensayo uniaxial. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué se genera tensiones debido a la dilatación térmica? Porque el cuerpo se expande o se contrae. Claro, pero por la restricción. Fíjense que está totalmente acoplado ahí. Esto actúa como si... si yo no tengo restricción, esto quiere alargarse, ¿no es así? Un delta L Claro. que puedo calcular con esta expresión. Serían las reacciones a la fuerza que hace en la pared para que no se expanda. Exactamente. Para que no se expanda, recuerden que ustedes siempre lo pueden pensar aplicando superposición, ¿sí? Para entender por qué se generan las tensiones, ¿sí? Si yo tengo este cuerpo libre, la temperatura quiere que se expande. Me impone un delta L, dada por esta expresión. No lo puedo evitar, ¿sí? Ahora, si yo restringo ese desplazamiento, es como si estuviese aplicando, una vez que se alarga un delta L debido a esta expresión, yo aplico una carga, una axial, una carga F, ¿sí? Divido el área,
que me va a generar una tensión, sigma XX, que me lleva esta sección que estaba acá, ahora me la lleva a la posición que debería estar si tengo la restricción. Por lo tanto, acá lo que en realidad estoy haciendo, fíjense que si yo calculo delta L sobre L, que es la deformación debido a XX debido a T, ¿sí? Debido a T vamos a poner acá, y esto es alfa delta T, ¿a qué tiene que ser igual a esto? O menos. Vamos a hacerlo más fácil. A veces es igual a menos la deformación producida por F sobre A. Vamos a hacerlo. Está costando escribir hoy. Alfa delta T. Vamos a ponerla positiva si yo le resto un epsilon XX debido a esta Fx, ¿sí? Esto tiene que ser igual a 0. O eso en términos de deformación. Si no, lo calculo con el delta L directamente, ¿sí? Con la expresión anterior. Lo importante es que acá hay un acoplamiento total. Desde el momento que empecé a aumentar la tensión, la temperatura, perdón, la restricción existe y las tensiones se desarrollan, ¿no? Debido a esta dilatación térmica impedida, ¿sí? Esto creo que tienen ejercicios también para hacer. Si lo plantean en términos de delta L, quería mostrar cómo es el tema de las deformaciones. Si lo plantean en términos de delta L, lo mismo. Delta L que tiene acá está directamente alfa delta T, más esta que termina siendo negativa, obviamente, o menos, tiene que ser igual a 0. Si lo ponen así es porque están considerando que esto está traccionando o se va a alargar debido a la deformación. Por eso después aparece que las tensiones son negativas en realidad, ¿sí? Si ustedes no saben qué sentido va a tener, suman con una determinada condición, en este caso positiva, con alargamiento positiva, y las ecuaciones les van a decir si tiene sentido contrario al que supusieron o no, ¿sí? Recuerden que tiene dos formas de plantear el tema del signo. Bueno, acá hay acoplamiento total, ¿sí? El delta L generado por la temperatura tiene que ser compensado por tensiones, ¿sí? Que a lo largo, recuerden que es una especie de esfuerzo axial, ¿no? Las tensiones por el área me dan un esfuerzo axial que a lo largo de todo el L me genera un delta L similar al generado por la temperatura. Bueno, distinto es cuando las deformaciones o los alargamientos no están totalmente acoplados con las mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, cuando tengo una junta de dilatación, una especie de gap, que es lo que se hace generalmente en todas las aplicaciones donde las variaciones de temperatura, sobre todo debido a las variaciones climáticas, recuerden que si uno toma los extremos, las mínimas que podemos tener en invierno, que son de, no sé, 0 grados, menos 5, menos 10, hasta las máximas que pueden superar los 40, ni hablar, por ejemplo, en un asfalto que levanta mucho más temperatura también, pueden tener variaciones de 60, 70 grados, ¿sí? Las juntas de dilatación se rellenan con un material generalmente mucho más blando, que puede deformarse sin problemas, sin tener tantas restricciones o generando tantas tensiones, el tergopol con brea o cosas muy blandas, que se pueden absorber esa deformación sin generar ningún cambio operativo o de resistencia del sistema. O por ahí modificaciones geométricas de las estructuras a fin de absorber esas dilataciones, ¿sí? Casos en la práctica, creo
en las prácticas, en las guías hay algo, pero si no en la práctica ya van a ver ustedes como ingenieros unos cuantos aplicaciones que tienen que ver con esto. Bueno, acá el problema es que tengo un gap e inicialmente yo voy a tener un delta T determinado, por ejemplo, ya arranco en un T0. Vamos a poner, yo arranco en un T0, ¿sí? Y llego hasta un T1, en el cual delta L es igual debido a la temperatura, o al alfa o a T, es igual a E. ¿Sí? En este momento, desde T0 a T1, este componente se va alargando hasta tocar la restricción. Eso lo puedo definir a qué temperatura se genera, porque tengo el E determinado, cuánto se puede alargar sin generar tensiones mecánicas. Y a partir de ahí, ya esta restricción hace que todo el aumento de temperatura me genere tensiones hasta una T final, ¿sí? Que me va a generar sigma XX determinado. ¿Sí? El planteo ahora cambia porque tengo que descomponer el planteo en dos partes, un alargamiento que no genera tensiones más uno que sí cuando se genera la interacción con la restricción. En este caso, fíjense que el delta L de interacción tiene que ver con el delta L total debido a la temperatura menos el gap que tengo permitido dilatar acá. ¿Sí? Y obviamente, acá puedo calcular las tensiones, que obviamente van a ser mucho menores si tengo una junta de dilatación. Las juntas de dilatación en realidad se diseñan para que en ningún momento se genere la interacción, y si se generan, las tensiones sean muy bajas, cosa de no dañar el componente. ¿Sí? Bueno, y finalmente, esto es muy sencillo, pero quería recordarles el tema de que a la ley de Hooke, ¿cómo le sumo las deformaciones de origen térmico para contemplarlas, siempre y cuando estén acopladas? ¿Sí? Recuerden que si hay un delta T y no están acopladas, no me generan tensiones mecánicas. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer a las leyes de Hooke? ¿En cuáles de las 6 ecuaciones debería agregar un término y cómo? Teniendo en cuenta lo que vimos acá. No entendí la pregunta, profe. Acá tenemos la ley de Hooke. Si yo tengo interacción con dilataciones térmicas, hay un acoplamiento en este caso, con restricciones, con este tipo de cosas. ¿Qué términos tendría que considerar aparte de todos estos que están acá? ¿O cuáles de estas expresiones debería agregar algo? A las de corte, las distorsiones, me Las de influyen la tasa. Las Las primeras tres. primeras tres, las normales. primeras tres. ¿Y qué tendría que agregar? Tendrías que Y un sumarle. más, sí, sumarle la deformación por temperatura. ¿Y cómo se calculaba la deformación por temperatura? Alfa por T. Alfa delta T. por T. Por el delta. O por delta T, ¿sí? Mejor. Pero a las tres iguales. Claro. Sumar, no restar o sumar dependiendo, ¿sí? Todas van a generar, fíjense que no importa las distancias porque acá esto es diferencial, ¿sí? Después, ¿qué delta L generan? Ustedes van a tener que integrar estas deformaciones a lo largo de X, de Y o de Z, ¿sí? Las deformaciones que tengan. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que cuando vean ley de Hooke que contemplen dilataciones o variaciones de temperatura o tensiones térmicas, que se le llama, va a aparecer este término. Bueno, lo importante es que ustedes recuerden de dónde sale todo esto. ¿Sí? ¿Sí? Consulta, alfa entonces, ¿qué era una constante de proporción? ¿No lo vieron esto en física? Dilatación térmica. Esta es la constante de dilatación térmica del material. Es la propiedad del material a la dilatación térmica. Es la que relaciona, si yo le aplico un delta T, que delta L sobre L va a tener ese material. ¿Sí? Esta es la propiedad del material a la dilatación térmica.
Tiene unidades de 1 sobre temperatura. Ah, ok. No, no recuerdo haberlo visto. Gracias. De ahí a que todo material que experimenta un delta T genera o experimenta también una dilatación térmica, en mayor o menor medida, dependiendo del alfa, ¿sí? Claro, sí, sí. ¿Alguna otra consulta? Si no, volvemos a lo que es solicitaciones. Pero bueno, esto también tiene ejercicios, así que lo van a poder repasar, ¿sí? Ahora vamos a pasar a componentes muy específicos que tienen que ver con sólidos de espesor delgado. Ustedes conocen muchos casos, por ejemplo, caños, no sé, recipientes de presión como los tanques de gas del auto a gas o de un compresor de aire comprimido, ¿sí? Un gasoducto, un oleoducto, creo que tengo por acá, ¿sí? Una refinería está lleno de caños, ¿sí? Que tienen generalmente, o componentes que tienen generalmente estas propiedades, donde el espesor es muy pequeño respecto de las otras dos dimensiones, ¿sí? Esto ocurre cuando el espesor es, o el diámetro en este caso, que es uno de las dimensiones que vamos a trabajar, o largo tiene que ver con dimensiones de 10 o más veces el espesor, ¿sí? Inclusive con algo menos también funciona, ¿sí? A medida que la relación entre T y D, o sea, el espesor de los caños y D, disminuye, ya empezamos a tener gradientes a lo largo del espesor, y esto no puede ser utilizado. En este tipo de caño esto es posible, ¿sí? La idea es, en toda superficie, dos dimensiones que son extensas respecto de una tercera, que en este caso vamos a considerar como el espesor, con curvaturas determinadas. Si tomamos un diferencial de un componente cualquiera, que tenga este tipo de dimensiones, recuerden que en realidad estamos despreciando una dimensión, que es el espesor T, en este caso, respecto de las curvaturas que tienen, o de las dimensiones, diámetros, radios, ¿sí? Cuando tengo curvaturas bien definidas, como en tubos o esferas. Esto después lo pueden ver en la teoría si quieren, pero la idea es, se deduce muy rápidamente. Si tomamos dos curvaturas según las dos direcciones en las cuales no despreciamos las dimensiones o las tensiones, podemos ver que si planteamos equilibrio según alguno de los ejes, Gx según el eje, en este caso, o según los perímetros delta S1 o delta S2, esto es un diferencial de componente, donde tenemos aplicadas tensiones, vamos a suponer que son principales. Tenemos sigma 1, sigma 2, según sigma 3 son normales a la superficie a través del espesor, en la dirección del espesor. Si trabajamos con coordenadas cilíndricas o esféricas, en este caso, podemos tomar la dirección ρ y la dirección θ 1 y θ 2. Pero si tomamos, hacemos sumatoria de fuerzas en dos ejes cartesianos y proyectamos, nos van a quedar ecuaciones muy sencillas que tienen que ver con las componentes de tracción en general, que como está planteado acá, resultante de multiplicar la tensión aplicado en este componente o en esta área que tiene que ver con el espesor T por el diferencial de S. Fíjense que acá está exagerado el diferencial comparado con T, que es un valor finito, pueden ser milímetros. T no es diferencial, ¿sí?
En este caso lo que se supone es que si el espesor es muy pequeño respecto de las otras dos dimensiones, ya sea radios o diámetros del componente, las tensiones son constantes a lo largo del espesor. Es la única hipótesis que se utiliza en sólido de pequeño espesor. Esto no se cumple cuando el espesor se torna muy similar o del orden de los radios o los diámetros. Ahí empezamos a tener teorías más complejas que se relacionan o se asocian con sólidos de grandes espesores o de espesores similares a los radios o los diámetros. Bueno, trabajando con dos sumatorias, sobre todo en este caso tomando solamente una sumatoria según el eje ρ, ¿sí? Podemos obtener esta expresión muy sencilla que se conoce como ecuación de Laplace, ¿sí? Que relaciona, pero ahí no me funciona, no sé por qué. Que es muy útil para sólidos de revolución o sólidos con curvatura de espesor delgados. Y fíjense, lo que relaciona son las tensiones en un sentido con la curvatura asociada. Fíjense, acá tengo sigma 1, por ejemplo, actúa en este sentido. Lo voy a marcar acá con rojo para que se diferencie. Que es lo importante que tienen que entender. Esta y esta. Esto es sigma 1, ahí está aplicado. Tiene que ver con ρ1, ¿sí? Tiene que ver con esta curvatura que está acá, que está asociado a el radio de curvatura ρ1, ¿sí? Y después, la tensión sigma 2, se utiliza sigma 1 y sigma 2 porque en este caso son principales, está asociado a la curvatura a R2, a ρ2, perdón, el radio de curvatura, ¿sí? En este sentido. Fíjense que es la tensión y el delta S2 sería, que tiene que ver con el radio de curvatura asociado a la concavidad asociada a sigma 2, y el R1, que es el radio de curvatura de la concavidad asociado a sigma 1. ¿Sí? Bueno, esta es una ecuación muy sencilla que rápidamente ustedes pueden utilizar para distintos componentes cilíndricos, esféricos, por ejemplo, en una esfera, ¿sí? Una esfera tiene este radio, perdón, creo que eso lo tienen como ejercicio. Este radio es igual a este, ¿sí? Y es igual a R. ρ1 es igual a ρ2, es igual al radio de una esfera, suponiendo que tenemos una esfera, obviamente en todas direcciones. Ustedes toman un diferencial acá adentro, muy chiquitito, y le aplican esta expresión, y van a saber que si toman el radio de curvatura en un sentido o en el otro, van a ser igual a R, en cualquier sentido que tengan, y por lo tanto van a entender que las tensiones son similares. Eso se puede deducir, creo que está como un ejercicio de la práctica. ¿Sí? Si no, háganlo. Y pueden sacar las tensiones rápidamente teniendo, fíjense, la presión y el espesor, en este caso de la esfera. ¿Sí? Con la presión del fluido que tengan dentro, en este caso la presión está aplicado internamente, por ejemplo, esa es la convención, de tal manera que está en la cara
que estamos viendo atrás, y por lo tanto hace que se genere, que la esfera tienda a hincharse y por lo tanto genera tensiones de tracción. Si la presión estuviese externamente, las tensiones serían de compresión, ¿sí? Pero ustedes pueden ver cómo puedo calcular las tensiones según un eje perpendicular o sea, a estos radios, R1 y R2, ¿sí? Conociendo solamente el espesor del caño o de la esfera o lo que sea, y la presión del fluido que tenga internamente. Recuerden que las presiones son siempre normales a la superficie. Un fluido en reposo, si tuviésemos fluidos en movimiento, le tienen que agregar tensiones de cortes, ¿sí? Pero recuerden que siempre pueden usar superposición, y por lo tanto de esta manera ustedes con la presión hidrostática pueden calcular las tensiones normales desarrolladas en un caño, por ejemplo, en una esfera. Vuelvo. El caso más común es de un caño, ¿sí? Donde ustedes pueden ver claramente que si yo tomo acá un diferencial, nuevamente voy a tratar de marcar para que vean dónde estoy indicando. Esto es un cubito diferencial. Y ahora estoy haciendo coincidir los planos con la normal al eje del tubo y uno circunferencial, por eso le llaman a esta tensión circunferencial y longitudinal. Pero recuerden ustedes trabajar también con ejes, X, Y o Z, como está acá. La presión interna siempre, puede ser externa, pero en ese caso recuerden que es negativa. La presión interna, si bien negativa, en esta expresión es considerada como positiva. Bueno, en este caso fíjense que para el sigma longitudinal, en este caso, yo tengo sigma 1 y sigma 2, en lugar de sigma 1 y sigma 2, tomo sigma longitudinal y circunferencial, ¿sí? Fíjense que en la longitudinal, ¿cuál es el radio de curvatura? Yo acá tendría que sumar. ¿Cuál es el radio de curvatura? Infinito sería. Infinito, ¿sí? Entonces esto es 0. Así es que este término se anula y me queda la circunferencial sobre el radio de curvatura, que es el radio del caño, del tubo, es igual a P por T. Por lo tanto, puedo deducir esta expresión, que es muy conocida ingenierilmente, donde ustedes pueden calcular la tensión circunferencial en cualquier tubo, cualquier caño que tenga, teniendo el radio del caño, el espesor y la presión del fluido que tengan adentro, ¿sí? De lo que sea, el gas, agua, petróleo. Profe, ¿por qué infinito y no el largo del tubo? ¿Cómo? ¿Por qué es infinito y no el largo del tubo? No, pero es radio de curvatura. Fíjate, acá lo agregué para que lo volviéramos a ver. ¿Sí? Las tensiones en este sentido tiene que ver con esta curvatura, ¿sí? Con delta tita 1 y rho 1. ¿Y cuánto vale R1? Infinito, porque esto no tiene curvatura cero. Sí. ¿Sí? Se va abriendo y se extiende al infinito. Entonces el radio de curvatura es muy grande, hace que esa componente no actúe, ¿sí? Y en esta ecuación de Laplace solo intervenga la tensión circunferencial con su curvatura que está asociado al radio del caño. Queda menos de un minuto, profe.